Número 4 de fase B. Listo. Es el desdoblamiento mental. Entonces, pues bueno, es una conferencia práctica y el objetivo de esta conferencia es que pues nosotros usemos esa herramienta, ¿no? Igual que a través del desdoblamiento astral nosotros podemos hacer investigaciones que nos ayuden en nuestro avance, pues en esta práctica del desdoblamiento mental es lo mismo, ¿no? Solo que en este caso, pues nos ayuda a hacer investigaciones directas, pero para comprender nuestro ego, ¿no? Para comprender todos nuestros efectos y por esta razón, pues nos ayuda de alguna manera a avanzar en la muerte psicológica, ¿no? Porque si nosotros tenemos un mapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si comprendemos de una manera más profunda los detalles que componen cada defecto, pues es más fácil que lo eliminemos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces nosotros no estamos seguros, ¿no? O sea, más bien ni siquiera sabemos que podemos explorar de manera consciente, pues, niveles más profundos internamente, ¿no? Sobre todo, perdón, de nuestra propia psicología, ¿no? O sea, sí existe como una forma de sumergirnos, por decirlo de alguna manera, dentro de nosotros mismos, más allá de los sueños, ¿no? Y de las emociones. Entonces, pues todo esto se puede hacer a través del desdoblamiento mental, ¿no? Muchas veces erróneamente nos han hecho creer que para poder explorar nuestra propia psicología, pues necesitamos algo externo, ¿no? Como un terapeuta que nos ayude y nos guíe, ¿no? Pero, pues cuando uno llega a este conocimiento se da cuenta que no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, esta práctica de desdoblamiento mental, pues es también pues para esas personas, ¿no? Que eso es lo que están buscando, una transformación interna, ¿no? De una manera profunda y obviamente pues las herramientas para hacerlo de manera individual, ¿no? De no generar ninguna dependencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de desdoblamiento mental, pues no significa simplemente pensar más o imaginar, ¿no? Porque pues escuchamos mente y enseguida lo asociamos a esos conceptos, ¿no? Sino en esta práctica lo que vamos a hacer es extraer también de una manera consciente el cuerpo mental, o sea, separarlo del astral, ¿no? Cuando nosotros vamos a dormir, nuestro cuerpo físico se queda a un lado más bien, nuestro cuerpo vital se queda a un lado de nuestro cuerpo físico, regenerándose, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo astral se separa y es el que se manifiesta en la quinta dimensión y ahí realizamos o vivenciamos pues experiencias astrales, ¿no? Que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y se denominan como sueños, ¿no? Pero pues en este conocimiento ya se ha hecho hincapié en varias conferencias, y de hecho fue la conferencia pasada también, de la importancia de hacerlo consciente, ¿no? Esto es que a lo largo del día nosotros manejemos, o más bien estemos atentos de nuestras emociones, ¿no? Y nuestros pensamientos, obviamente nuestras acciones, o sea, de nuestro mundo interior, para que eso se vea reflejado en la noche, ¿no? Y el resultado pues sea un astral consciente, ¿no? Y en este caso, en esta práctica del desdoblamiento mental, pues lo que vamos a hacer es usar ya ese desdoblamiento astral consciente, ¿no? Para poder ahora despegar, pero el cuerpo mental para poder trabajar en la misma quinta dimensión, pero ya en otro plano, ¿no? Ya a otro nivel, en este caso, pues es ya molecular, ¿no?
Entonces, en el momento en que nosotros realizamos este desdoblamiento, pues o sea, se da este proceso interno, ¿no? En el que nosotros separamos el cuerpo, sí, el cuerpo que maneja la mente, ¿no? Y las ideas, que es el cuerpo mental, del que maneja las emociones, ¿no? Que es el cuerpo astral, ¿no? Entonces, pues bueno, en este plano, eh, en esta quinta dimensión, pero en el plano mental, nosotros vamos a poder autoinvestigarnos, ¿no? De una manera profunda y vamos a poder ver nuestro ego como verdaderamente es, ¿no? Que es una legión, o sea, una multitud de personajes internos que conviven en nuestra mente y que actúan sin que nosotros lo notemos, ¿no? Entonces, en el mundo mental nosotros los invocamos o invocamos a uno o a varios, no sé, y conversamos con ellos, ¿no? O sea, nos damos cuenta de cómo piensan, cómo es que nos manipulan, cómo es que nosotros los alimentamos psicológicamente, ¿no? Y el objetivo, pues, es tal cual ya lo mencioné, ¿no? Una investigación. O sea, no vamos a ir a pelear, no vamos a ir ahí como a acorralarlos, sino más bien a conversar, ¿no? Como eh, con esa familiaridad que tenemos hacia ellos, ¿no? Al final viven dentro de nosotros y los alimentamos todo el tiempo, no son unos desconocidos, ¿no? En este momento, pues es una conversación profunda que de alguna manera nos va a traer un beneficio si nosotros sabemos aprovecharla, ¿no? Y entonces al ser consciente, pues es eso, no vamos a ir con un defecto montado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y el objetivo, ¿no? El objetivo primordial sería que nosotros, pues, ya tuviéramos desarrollado el cuerpo, mental, ¿no? Pero, en la conferencia de los 7 cuerpos, pues, se hace énfasis de cómo en este momento solamente tenemos como los principios de los otros 5 cuerpos, tenemos creado el físico y el vital, pero están en un estado lunar, ¿no? Los vamos a regenerar y crear los demás, eh cuerpos, ¿no? Entonces, aunque todos tenemos pues ese cuerpo mental, no sé, ese inicio, pues en este momento también solo se usa o se puede manifestar en ese aspecto lunar, ¿no? O mecánico. Entonces, aquí hace referencia, ¿no? Pero pues voy a dejar esta duda al final, en donde menciona de cómo es que, mm, pues, al ser manejado en este estado lunar, pues está y estar contenido, ¿no? Por todos estos aspectos egoicos, o sea, por todos estos yoes, pues ahí pueden surgir engaños, ¿no? O sea, no sé si por ese mismo aspecto de que nuestra propia psicología, ¿no? Nuestra propia mente, pues, está fragmentada, ¿no? Está dispersa, es como, ilusoria, y por eso es que no se puede ver también la realidad, ¿no? Entonces, aquí a mí me surge la idea como de que, eh, tan confiable podría ser esa información que nos están, dando, ¿no? Pero bueno, esas dudas las voy a dejar, al final. La cosa es que, pues bueno, el objetivo, insisto, de esta práctica es que nosotros logremos ver a cada defecto, ¿no? Pero ya, separado de nosotros, ¿no? O sea, ya cada uno con su rostro, ¿no? Con su cuerpo, con su propia, voz, o sea, cómo es que podemos identificarlos mentalmente, ¿no? Porque no lucen como nosotros podríamos imaginar, ¿no? O sea, también ahí se usan ciertos simbolismos o ciertas formas en las cuales se manifiesta cada uno de ellos, ¿no? Pero como digo, o sea, el objetivo es que se investigue o preguntarles de dónde vienen, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan o cuándo es que se crearon, ¿no? O sea, cuando comenzamos a actuar o comenzaron a actuar de esa manera, ¿no? Si se alimentan de pensamientos, de ideas, de juicios, de miedos, etcétera, ¿no? Entonces, como mencioné, pues este nivel
de comprensión que obtengamos de esta práctica, pues nos va a ayudar a acelerar la muerte psicológica, ¿no? Porque ahora pues vamos a ver claramente lo que en el día a día se oculta, ¿no? Que no es tan fácil para nosotros muchas veces comprender, ¿no? A lo mejor a través de la autoobservación podemos identificar un defecto, pero no conocemos cuál es la raíz, ¿no? O sea, qué fue lo que lo detonó. Entonces, pues la mayoría de las personas creemos que pensamos, ¿no? Pero en realidad, pues estamos siendo pensadas, o sea, por los mismos yoes, ¿no? O sea, ellos son los que generan esos pensamientos, ¿no? Esas emociones cuando surgen las identificaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos a ver cómo es que ellos trabajan, como mencioné. También, pues existe una diferencia, ¿no? Entre el mundo astral y el mundo mental, ¿no? Aunque están en la misma dimensión, en la quinta, pues el plano mental es aún más sutil, ¿no? Está, aquí nada más hay 12 dimensiones, mientras en el astral pues son, dimensiones, no, perdón, leyes, mientras en el astral son 24, ¿no? Entonces, en el astral, pues ahí es donde nos damos cuenta cómo es que sentimos, ¿no? Deseamos, soñamos, y en el mental, pues ahí ya se relaciona más con todos estos procesos razonativos, ¿no? Psicológicos, o sea, todo lo relacionado con pues el análisis, ¿no? El razonamiento, eso, los pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también hacen referencia a cómo es que cuando se hace esta práctica, cuando se da este desdoblamiento que voy a mencionar un poco más adelante, pues al darse esta separación, ambos cuerpos se pueden ver, ¿no? O sea, pueden también comunicarse entre sí porque cada uno de ellos, como ya sabemos, pues tiene su propia conciencia, ¿no? Y sus propios conocimientos, ¿no? O sea, aquí por lo que entiendo es que se puede observar la diferencia entre la emoción, ¿no? Y una idea, ¿no? O entre un deseo y un pensamiento, ¿no? Sería como un estado de doble lucidez, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vamos, como dije, a descubrir estas raíces más profundas de nuestros defectos, ¿no? Y pues bueno, vamos a saber también de dónde surgen esos pensamientos repetitivos, ¿no? O también cómo es o dónde es que se originaron nuestras creencias limitantes, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que aquí es donde se da como ese verdadero autoanálisis, ¿no? Por eso también la importancia de esta práctica, no solo el astral, sino aquí me parece que es como algo más detallado, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, el objetivo es comprender todo eso para poder romper como con esas creencias, ¿no? Que nos limitan, darnos cuenta de dónde viene cada idea, ¿no? Cada forma de pensar, cómo es que nosotros somos dominados, ¿no? Por ciertas, pues sí, patrones mentales, ¿no? Que en realidad no vienen desde la conciencia, ¿no? Sino desde la emoción o desde aspectos negativos, pues que son generados por estos mismos defectos, ¿no? Por eso es que, pues todos los yoes, bueno, sobre todo algunos, ¿no? Más los relacionados con el intelecto, pero bueno, razonan muchísimo, ¿no? Se justifican de todo y muchas veces hasta lo que hacen es como bloquear de alguna manera la comprensión profunda, pero con el exceso de análisis, ¿no? O con conceptos vacíos, por eso es que nos genera limitaciones, ¿no? Entonces, este conocimiento, aunque no es tan difícil de comprender, pues nuestra propia mente crea todas esas dudas, ¿no? Con la justificación de tratar
de comprender o entender mejor, pues en lugar de ayudarnos a avanzar, pues nos limita mucho más, ¿no? Entonces aquí es donde se crean también como todas esas estructuras mentales rígidas, ¿no? Esas ideas que nosotros, esas ideas fijas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre los demás, sobre la vida en general, ¿no? O sea, terminan siendo, pues de alguna manera también aspectos, ¿no? Que nosotros aceptamos, ¿no? Sin cuestionar, y esto es porque se usa el orgullo intelectual, ¿no? Ya sabemos que la mente está relacionada con el orgullo y se manifiestan como yo ya sé eso, yo tengo la razón, ¿no? Yo entiendo más que los demás y de alguna manera lo que hacemos es crear una falsa superioridad, ¿no? O una separación o un fanatismo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen como mucho poder porque pasan desapercibidos, ¿no? A diferencia de un defecto a lo mejor que más bien se manifiesta más, de una manera más intensa, ¿no? En la emoción, pues es más fácil que nosotros lo veamos, caso contrario a cómo se manifiesta en el plano mental, ¿no? Muchas veces no se hace como tanto escándalo, pero al final terminan controlando eh, pues toda nuestra estructura psicológica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por eso es que, pues a través del razonamiento a nosotros nos encanta leer, ¿no? O estudiar o aprender, pero no para transformarnos, ¿no? Sino para tener razón o para acumular más información o conocimiento eh, muerto, ¿no? Entonces, como mencioné, pues aquí podemos verlos de una forma humana o a lo mejor también simbólica, ¿no? Pero ya con el objetivo de hablar solamente con ellos, de escucharlos, ¿no? De cómo es que razonan, no se justifican, no se manipulan, ¿no? Y pues al comprender cómo se alimentan, qué pensamientos los fortalecen o qué creencias, pues bueno, va a ser más fácil que nosotros logremos eh, eliminarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más quería hacer hincapié en este aspecto de cómo es que se habla de un desdoblamiento mental lunar y uno solar, ¿no? Y el lunar, pues, como ya se ha hablado en muchas conferencias, pues está relacionado con lo mecánico, ¿no? Con lo eh, ilusorio, con todos estos aspectos que están relacionados al ego. Y el solar, pues, es consciente, ¿no? O sea, es creado a través de un trabajo interior y por esa misma razón, pues, está guiado por nuestro ser, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros no vamos a poder tener un desdoblamiento mental solar sin que se haya creado ese cuerpo, ¿no? Entonces, mientras tanto, aunque se logre hacer la práctica, pues vamos a tener solamente acceso al, al plano mental lunar, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo es que se va a dar esta creación del cuerpo? A través de una práctica superior de sexo, ¿no? Que ya también hablamos en otras conferencias, ¿no? Pero se hace mucho énfasis en esta diferencia de astral y de solar, perdón, y lunar, porque muchas veces la experiencia interna no garantiza que eso sea una realidad. Y ahí es donde nosotros eh, nos confundimos, ¿no? Porque muchas veces también tenemos astrales que creemos que son solares solamente porque nos dimos cuenta, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, también tenemos astrales lunares. Y pues bueno, esto sucede también en el plano mental, ¿no? Pero insisto, yo entiendo que no va a poder ser solar hasta que se cree ese cuerpo, ¿no? Pero se hace mención de esta diferencia para que comprendamos, ¿no? Que muchas veces en realidad nosotros estamos viendo proyecciones, nuestras propias proyecciones mentales, ¿no? Y eso crea como fanatismo o confusión, ¿no? O también nos genera apegos a ideas
falsas, ¿no? Engaños místicos. Esto también es algo que es común que nos suceda, ¿no? Entonces, no basta con desdoblarnos, sino hay que saber dónde lo hacemos y con qué cuerpo pues estamos entrando a esa dimensión, ¿no? Entonces, déjame ver qué más falta. Pues bueno, entonces esa es la importancia del desdoblamiento mental y la práctica es muy sencilla, ¿no? Para esto es necesario que nosotros ya también tengamos de alguna manera, ¿no? Un dominio sobre el desdoblamiento astral, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya estamos desdoblados de manera consciente, ¿no? En la quinta dimensión, o sea, ya estamos en el cuerpo astral, lo que vamos a hacer es ordenar de una manera con firmeza, ¿no? De una manera clara a nuestro cuerpo astral, ¿no? Vamos a decir, cuerpo astral, salid de mí. Y en ese momento en el cual nosotros decimos esas palabras, pues hacemos un gesto como si nos quitáramos algo de encima, ¿no? O como si nos hiciéramos a un lado, a lo mejor como si saltáramos. Y en ese momento, pues ya se va a dar ese desdoblamiento, ¿no? Ahí es donde ya nuestra conciencia va a estar en el cuerpo mental, ¿no? Ya vamos a entrar en ese plano, pero como digo, a lo mejor se podría ver ahí un cuerpo con el otro, ¿no? El astral con el mental, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde ya se pueden dar estas investigaciones, ¿no? Que no se pueden ver en el astral, ¿no? Y mucho menos en el cuerpo eh, físico, ¿no? Entonces, pues es una práctica muy, muy sencilla, como digo, es algo recomendable. No sé si se le dé el valor o los créditos, ¿no? Que debería tener esta práctica, pero bueno, o sea, al final, si muchas veces nos cuesta trabajo hacer el desdoblamiento astral consciente, pues aún es no por lo difícil de la práctica, sino por nuestro propio trabajo interno, ¿no? Entonces, pues bueno, la recomendación es esa, como ya aprender a dominar de alguna manera el astral consciente, pero sabemos que aquí no hay nada rígido, ¿no? A lo mejor alguna persona puede realizar la práctica por primera vez el día de hoy y pueda desdoblarse también mentalmente, ¿no? Entonces, pues nada está escrito, solamente son recomendaciones y cada uno de nosotros pues va a vivir estos aspectos, ¿no? Entonces, esto sería todo por mi parte, Luis. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, listo, Viridiana, muy bien. Sí, este tema, pues es un tema muy sencillo. Digamos que ahí está explicado lo básico. Y bueno, ya el resto es comprender el proceso de la locura de la mente, el desequilibrio mental que todos tenemos. Astralmente las personas parecen borrachas, mareadas, drogadas. No tienen poder, no tienen control de la mente. Bajo estas circunstancias, pues es más que imposible hacer una investigación en este plano. La persona debe tener control. Y es muy raro encontrar a una persona que tenga control de su mente. La mente lo controla, las mentes, porque son miles y miles de mentes que controlan a la persona durante el día. Y la persona no tiene una mente responsable con la cual podría hacer una investigación de este tipo. Si quiere tener el principio, porque hay niveles, lógicamente que ya teniendo el cuerpo mental ya se tiene un nivel y es un nivel de alto control. Pero con el principio de cuerpo mental que una persona tiene, si hace el esfuerzo para estar en recuerdo de sí, en silencio interior, tener esa mente en silencio, podría pasar a ese plano. De resto no hay forma, porque como les digo, ustedes ven a todas las personas internamente
cualquier persona de la calle, y es un borracho. Internamente está totalmente mareado, camina tambaleándose. Y es precisamente porque está aturdido con tanto pensamiento, tanta actividad mental en el día, tanta charla interior, tanta discusión, imaginación, fantasía mental. Entonces, lógicamente que ya cuando tiene el cuerpo mental, pues ya hay un avance en eso. Pero por ahora, pues si quiere hacer una investigación, le toca en el día ganarse el día y luego hacer la práctica en la noche y seguramente tendrá alguna experiencia en mayor o menor grado en este plano. La mayoría de experiencias se dan en el astral, o sea, en la parte emocional y en la parte mental, pero más que todo en la parte emocional, ¿no? Las experiencias que tenemos en la noche son en la parte emocional, en el astral emocional. Y, y entrar a la parte solar requiere demasiado trabajo, mucho esfuerzo. Querer salir, querer renunciar a la actividad de la mente en este camino es fundamental, fundamental. Esta mente que manejamos nosotros es negra, es oscura, totalmente oscura. Entonces se ha desarrollado de una manera vertiginosa y grosera a través del intelectualismo. Una persona intelectual es un loco, es un desquiciado mental, es una persona enferma mental. Solo a una persona loca o a una sociedad loca le da por intelectualizar a todo mundo. Intelectualizar es meterle a la cabeza enormes cantidades de mentiras, verdades a medias. Todo es ilusorio, porque nada de lo que las personas tienen por lo general en la cabeza han sido comprobadas. Todo lo han sacado de libros, de escuelas, de colegios, de universidades, de internet. Nada es comprobado. Pero la persona se siente que tiene conocimiento y habla de eso como si fuera verdad. Eso se ha vuelto una costumbre y bajo esas circunstancias, ¿cómo pretende hacer una investigación? No se puede. Entonces hay que vaciar esa mente, sacar toda esa cantidad de información que se le metió y empezar a tener una mente superior, una mente limpia, una mente controlada por la conciencia. Ya con esa capacidad, con esa estabilidad, podría hacer alguna investigación. De resto no, no se puede. Aunque hay veces que a alguna persona le pueden momentáneamente dar una información en el plano mental, pero eso es una ayuda o algo que se ganó, que los seres, bueno, los seres sí pueden manejar por un momento una ayuda y le aíslan el ego a la persona y le dejan la conciencia. Pero esto es una ayuda, esto no es algo cotidiano porque cada uno debe ganarse lo de cada uno. Entonces, bueno, si se quiere tener algún tipo de información, algún tipo de investigación, así sea menor, maneje el recuerdo de sí, el silencio interior, la mente en silencio. Comprender que la conciencia no piensa no es fácil. La conciencia no necesita pensar. El yo sí, el yo le gusta razonar. Y en eso es lo que se pasa a la persona todo el día, razonando, hablando con la
palabrería insustancial de la charla interior. Bueno, yo creo que el resto está dicho, Viridiana, ya explicaste la práctica, entonces creo que ya el resto es cuestión de trabajo. ¿Cuál era la pregunta que tenías? Sí, pues que si mientras no se crea el cuerpo solar, pues no podemos acceder al plano mental solar, ¿no? Entonces, la información que nosotros obtenemos de los defectos psicológicos siempre es verídica o, No, o sea, nos pueden engañar diciéndome, ay, me alimento de tal cosa o nací, o la primera vez que me manifesté en esta existencia fue de tal forma y eso puede ser una mentira. lo que pasa es que una cosa es tener una experiencia consciente y otra cosa es tener una experiencia medio consciente o un sueño. Cuando la persona tiene una experiencia consciente, en el mismo astral sabe lo que está haciendo y intuitivamente percibe la información del yo. Las investigaciones son muy superficiales. Cuando tiene el cuerpo mental creado, la investigación ya es más profunda, ¿sí? Entonces es lógico, son 4 iniciaciones. 4 iniciaciones, estamos hablando de Un avance. por ahí más del 60% de conciencia. Siempre es un buen avance. Lo que pasa es que ahí en el plano mental están los yoes más peligrosos, ¿no? Los del mundo de la mente, los magos negros, la inteligencia maligna. Esa iniciación es dura, difícil. Bueno, O es que, o sea, es que yo pensaba que entonces, por ejemplo, a lo mejor lo vi como muy polarizado, ¿no? Como que solo se podían hacer investigaciones de los defectos, o sea, y en el solar, perdón, ya podríamos obtener a lo mejor investigaciones, pero del otro polo, ¿no? A lo mejor de qué virtudes tiene cada uno de ellos y así, porque esa información no te la dan o no la puedes obtener en esa práctica en el lunar. es que lo importante es tener conciencia. Cuando se habla de solar quiere decir estado de conciencia. Entonces el plano solar es estado de conciencia. Con ese estado de conciencia puede moverse en el lunar, pero con conciencia. Ah, Que es ok. lo que busca esta práctica, ¿no? Que la persona se haga consciente en el infierno de la mente. Pero depende de mi propio nivel de conciencia. O sea, es que sí entiendo. Claro. O sea, sí entiendo a qué te refieres con una práctica de desdoblamiento astral despierto y consciente. Ahora ya entiendo la diferencia. Pero como hacen mención en el libro de que no puedes acceder al solar, o sea, entonces yo decía, pues de todas maneras, aunque estés consciente, estás en el lunar, Claro, con información limitada. claro, claro, nosotros estamos todo el tiempo en el lunar, pero no estamos conscientes. O sea, la persona cuando está trabajando la muerte se hace consciente en el lunar, Ajá, en el en lunar. el lunar. Ya cuando fabrica el cuerpo ya tiene manifestación con poder y fuerza en ese plano. Ahorita las personas no tienen poder en los planos, en las dimensiones, necesitan el cuerpo. Ya con el cuerpo es distinto, que ya un desdoblamiento no es tan complicado, tiene el cuerpo, entonces se despierta en ese plano. Es como si alguien quisiera manifestarse en el físico, pero no tiene cuerpo físico, le queda difícil. Puede hacerlo,
pero tendría que invertir una gran cantidad de energía para manifestarse. Por eso hay que crear el cuerpo. Ok. Y también menciona cómo es que vamos en plan de amigos, ¿no? O sea, hacer la investigación. O sea, no se puede pedir muerte ahí como cuando uno sí puede hacerlo en el astral. Está en un proceso de investigación, comprensión. Todos los yoes son orgullosos. La mente en sí es puro orgullo. Entonces, cuando un yo habla de lo que él hace, automáticamente por el mismo orgullo, porque es que el orgullo es eso, expresar las cosas que hace de una manera agradable, ¿sí? De una manera en la cual aprueba y se siente bien por lo que hizo. Entonces los yoes son orgullosos, hablan de sus cosas, expresan su forma de vida. Y lógicamente que el que investiga va como amigo. Lo que pasa es que la tendencia es odiar al yo, despreciar al yo. Y resulta que el yo lo matamos con comprensión, no con violencia, no con odio, rencor. Porque el yo tiene que existir, el yo hace parte de la sabiduría del universo. O sea, no puede existir la luz sin las tinieblas. Deben existir las tinieblas. Y la luz sale de las tinieblas. Entonces, el enfoque de violencia es un enfoque de un yo que está camuflado, mimetizado dentro de la conciencia. La conciencia, pues, tiene anhelo de investigación, pero a través del condicionamiento del yo del odio o del desprecio. Entonces, bajo esas circunstancias no se puede investigar, porque lógicamente los yoes se sienten atacados y se defienden. Entonces hay que ir es en una posición de amistad. Cuando habla con el yo le narra todo lo que él hace, lo que le gusta, y la persona pues saca comprensión de ahí, ¿no? Conoce detalles de cómo se manifiesta ese yo. Eso le sirve para mejorar la autoobservación contra ese yo en el día. Y la única razón, o sea, más bien, y la razón por la cual ellos nos dan esa información es por eso, por el mismo orgullo, o sea, porque al final, pues, si nosotros estamos investigando es porque los vamos a matar, ¿por qué tendrían que darnos la respuesta, ¿no? O más bien la clave de dónde atacarlos? Ellos, lógico que no sospechan que la persona es peligrosa. Ellos no ven a la persona como, sí, no la ven como un peligro. ¿Podrían verla como un yo más? Sí, la pueden ver como alguien amigable, alguien confiable. Y bueno, narran su vida, ¿no? Ok, y ya la última pregunta, Luis. Y cuando se hace esa práctica, ¿no? Y nos damos cuenta que ya nos separamos del cuerpo astral, en ese momento solicitamos hablar con los yoes, ¿no? Aquí menciona cómo es que nosotros podemos ver la legión completa, ¿no? En el astral lo vemos de otra manera. O sea, como que sí están camuflajeados en el astral, ¿no? Pero en el mental eh, los vemos tal cual son, por decirlo, ¿no? Entonces, si yo pido hablar con un yo específico, o sea, se acerca ese defecto junto con los detalles de los cuales también se alimenta, ¿sí me explico? O sea, con otros yoes que se relaciona.
Es que esto es relativo a lo que el ser le quiera dar, a lo que el ser le quiera mostrar, porque es que uno va y cómo se va a dar la experiencia, bajo qué circunstancias va a salir el yo, qué forma va a tener, todo eso se va a dar de acuerdo a lo que el ser le vaya a entregar a la persona, porque es que todo esto es dirigido por el ser. Uno quisiera tener el control, pero no, uno tiene un pequeño margen, pero el ser es el que decide, ¿no? Al fin y al cabo, pues la obra la dirige es el mismo ser. Entonces la persona recibe o tiene la experiencia basado en eso. Y bueno, aparece el yo y da la información que tenga que dar. Sí. Y entonces eso es algo que sucede, por ejemplo, las veces que nos hemos desdoblado y que nos damos cuenta que estamos en un sueño dentro de otro sueño, pero al ser inconsciente uno piensa eso, ¿no? Que es como algo absurdo dentro del mismo sueño, pero en realidad nos dieron también allá alguna enseñanza que, pues eso que no se podía comprender, ¿no? O más bien que no se logró comprender por estar dormido. Sí, a veces se da, ¿no? A veces se da ese proceso y cae uno en cuenta cuando llega al plano físico que se dio. Pero bueno, de todas maneras, hacerlo consciente requiere un trabajo, un esfuerzo. Y un Y, objetivo. claro, y la persona se acuesta con el objetivo, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a investigar o a saber algo sobre algún yo del miedo, algún yo de lujuria. Entonces, ya se acuesta con el objetivo y bueno, llega y se encuentra con el yo, pero también, como les digo, depende de los méritos, ¿no? Porque es que aquí todo es con méritos. Si la persona ha hecho el esfuerzo, si la persona tiene el dharma, si la persona pues es seria, pues le ayudan, ¿no? Le ayudan. Entonces todo esto es relativo. Listo, Luis, gracias. Bueno, ¿quién más iba a preguntar algo por ahí? Creo que Emiliano, si no estoy mal. Sí, yo quería preguntar sobre todo eso que hay en la Deep Web, es puro también, pura farsa, o sea, porque hay una parte en internet que bueno, que está publicada y hay otra que bueno, que está como oculta. Y bueno, y ahí a veces se filtran muchas cosas. Por ejemplo, cosas que la ciencia no revela al mundo, que ha investigado y entonces hay algo de verdad o es puro cuento. Pues mire, es que creerle uno a una persona dormida, personas que afirman cosas, ¿quién le garantiza a uno que lo que está diciendo es cierto? Ahora, no se trata de ser escéptico, ser extremista, se trata de ser consciente. Entonces afirman cantidad de cosas, algunos aprueban, otros desaprueban. Bueno, la tesis y la antítesis, ¿no? Siempre todo tiene su dualidad. Entonces, si uno está trabajando juicioso en la muerte, va a recibir la información que necesita. Y ya con eso se sostiene, se enfoca y sigue en el proceso de desarrollo. Pero si se llena de teorías y sigue afirmando cosas que no le constan, pues sigue esa mente volátil, eh,
que no le deja tener una seguridad a la persona como debe ser. Y bueno, ahí sigue dormida la persona, ¿no? Bueno, gracias, Luis. Eso sería todo. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta? Sí, Luis Caro escribe, ¿esos magos del plano mental son propios de nuestra psiquis? Cuando hiciste referencia a pues los magos negros, ¿no? Los yoes más pesados que tenemos. Sí, son yoes de la psiquis de uno que tienen fuerza y conocimiento del mal. Y tienen la capacidad de maniobrar la mente de la persona y, bueno, está el escepticismo, está el miedo, está todos estos yoes que tienen cierto nivel de inteligencia y que son expertos en convencer a la persona de muchas cosas. Sí, y también tienen la capacidad de voltear el conocimiento. Entonces son yoes peligrosos, ¿no? Es bastante complicado de trabajar. Ahí, en esta iniciación, están los yoes de la locura, ¿no? Que la persona debe pagar el karma de la locura. A veces se lo cobran antes, pero normalmente en esta iniciación se paga ese karma y la persona, una parte de la mente la tiene, le cuesta mucho controlarla y la otra parte sí la controla, pero hay que pagar el karma, ese karma de la locura. Algunas veces la persona queda completamente desquiciada, pero ya tendría que ser por algún error o alguna deuda que tiene que pagar bajo esas circunstancias. Por ejemplo, personas que les ha tocado eso es feo, ¿no? Porque quedan locas, o sea, totalmente desquiciadas. Estos karmas de la locura son por mucho intelecto, por droga, bueno, por masturbación. Hay una cantidad de yoes que están metidas en ese karma de la locura. Entonces, pues nos toca tener claro eso porque a todos nos toca pasar por ahí. Sea antes o después, ¿no? Pueden cobrar ese karma antes. Ahí lo importante es no perder el control de la mente. Bueno, eso. Listo. Entonces, no hay más inquietudes, entonces nos vamos. Angélica. Yo tengo una duda. Si Pilatos es el demonio de la mente en el plano astral, ¿este tiene que ver con el pecado capital de la soberbia? ¿Del orgullo? Pilatos está relacionado con el orgullo. Está más relacionado con eso. Pues hay otros yoes, ¿no? Pero digamos que la característica es del orgullo. Entonces, de los 7 pecados capitales sería ese, de la soberbia. Sí, está relacionado con la mente. Así es. Bueno, listo, entonces nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Chao, Viridiana. Gracias, compañero. Angélica, Javier, a todos, Emiliano. gracias. Gracias, Luis. Gracias, Viridiana. Buenas noches. John. Que les vaya bien. Que